Me guía por sendas correctas, me da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por la valle más oscura, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Señor, gracias por ser nuestro pastor, porque sabemos que podemos confiar en ti en todo momento y en toda situación. Gracias porque nos guía por tu palabra y no nos dejas desamparados. Siempre nos guía por pastos verdes y en valles más oscuros nos protege con tu vara. También te doy las gracias porque has muerto también como cordero en la cruz. Has ocupado el lugar que más tememos estar, Señor. Hoy venimos ante tu presencia para escuchar tu voz, hablarnos y guiarnos, y hablamos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar la siguiente alabanza que se llama Aquella Cruz. So
sentir tu presencia cada día y que cada día empecemos con la victoria y terminemos con la victoria. Nos cuidaste, nos amaste, en todo momento nos hiciste dar cuenta de que la fortaleza de nuestra vida eres solamente tú. Nos hiciste rodear de gente amada, nos hiciste rodear de situaciones de gente con quienes pudimos tener comunión en ti. Nos diste esos momentos donde pudimos hablar de Dios, de tu Evangelio, a la gente que no te conoce. Señor, cada día tu bendición es tan grande que inunda y que rebalsa. Y Señor, te pedimos que podamos cada día acordarnos de esto y que podamos siempre buscarte, siempre darte gracias, Señor, y siempre encomendar nuestra vida a ti. A pesar de que tú estás con nosotros, Señor, también pecamos, también nos flaqueamos, nos debilitamos y caímos, pero también nos levantaste en cada momento que nos caímos y sabemos que siempre va a ser así. Te pedimos que podamos alejarnos más del pecado, que podamos alejarnos más de nuestras faltas por no confiar en vos. Te pedimos que esta semana que viene pueda ser una semana todavía mucho mejor que la semana pasada, por estar cada día más cerca tuyo. Pedimos por el punto, por el pastor que va a predicar. Te pedimos que tu palabra sea tuya y que podamos entender y podamos entender también que así también podamos aplicarlo en nuestras vidas y sentir que tu palabra es real, entender, saber de que tu palabra es poderosa. Pedimos por Marcelo, te pedimos por Sabrina, que no está acá, te pedimos que los cuides en donde está y que en sus corazones, Señor, en este momento tenga ese fervor, ese ardor que viene de amar a ti, Señor, con todo el corazón. Bueno, Señor, te pedimos que hasta que termine este culto nos cuides y también te pido que bendigas a Venancio, a Norma, a Chonjin y a Chun Jonosarin también, Señor. Te amamos un montón y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a buscar la palabra de Dios, el libro de Juan. Juan capítulo 10, versículos 7 a 10. Nuevo Testamento, Juan capítulo 10, versículos 7 al 10. Juan capítulo 10,
desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Leemos todos juntos. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida eterna y para que tengan en abundancia. Amén. Bueno, aquí vemos que está hablando la puerta de las ovejas. Los que entran por esa puerta, los que entran por otro lado. ¿Qué significa la puerta de las ovejas? Para nosotros que vivimos el siglo XXI y que estamos viviendo en la vida de la ciudad, de repente es difícil entender la puerta de las ovejas. Nosotros tenemos que contextualizar en esa época de Jesucristo, que la mayoría de los judíos se dedicaban a criar ovejas, cabras. Ellos eran ganaderos, pero no de vacas, porque vacas cazaban mucho, pero mucha oveja. Y Palestina o Israel, donde vivían, la zona donde viven los israelitas, es un lugar casi desértico, rocoso, montañoso, y cada tanto hay pastos. Entonces los pastores tienen que guiar al rebaño, llevar donde hay pasto, donde hay agua, porque si no es difícil de conseguir. Nosotros vivimos en esta parte del mundo donde los pastos son abundantes, tierras fértiles, planos, donde poder largar los animales y ellos solo se van y comen y consiguen todo lo que tienen que conseguir. Pero en Israel no era así en esa época. Y rey David también fue pastor. Y es importante que las ovejas tengan pastor. Pero como que ellos salen a buscar los pastos y de repente no pueden volver a la hora, muy difícil que vuelva a la hora, entonces tienen que acampar a algún lugar. ¿Y dónde se puede acampar? Porque cuando oscurece vienen los animales peligrosos, entonces tienen que refugiar en alguna parte. Entonces los israelitas, los pastores, cada vez que ellos juntaban los animales, levantaban un muro de piedra, y dejaban un espacio donde podían entrar las ovejas. Y esos estaban por todos lados. Entonces cualquier pastor no era propiedad de nadie, era propiedad común de todos. Entonces cuando ven que está oscureciendo y es imposible volver, entonces meten todos los animales en ese corral, meten las ovejas, y hay un espacio libre entre el muro. Ese espacio libre ellos llamaban puerta de ovejas. Y entonces el pastor se acostaba en ese espacio, se acostaba y dormía ahí, y él vigilaba ahí. Entonces la oveja que no entra por ahí, o la oveja tiene que entrar por ahí, tiene que salir por ahí. Entonces, ¿quiénes no podían entrar ahí? Por supuesto los animales salvajes, lobos, animales que quieren comer la oveja, entonces trata de entrar por algún otro lado. Entonces solamente podía entrar por ahí las ovejas del pastor. Y entonces, como que todo el mundo conoce de ese contexto, entonces Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, que si no pasa por mí, no son ovejas mías. Y si entra por otro lado, son ladrones. ¿Y qué está explicando aquí? Está explicando que en el mundo donde nosotros vivimos hay ovejas del Señor y hay que no son. Hay animales inclusive peligrosos, con mala intención. Y también hay ovejas los pastores, que no son realmente los pastores,
sino que se pinta a ser pastor. Son pastores falsos, maestros falsos, que no se quedan en la puerta a vigilar, sino entran por cualquier lado y su intención es, como dice hoy en nuestro texto, para matar, para hurtar, para destruir. En el Hecho capítulo 5, versículo 36 al 37 dice así: porque antes de estos días se levantó Teudas, el nombre de una persona, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados, reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días de censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Es decir, que en el Nuevo Testamento también habla de mucha gente que aparecieron como Cristo, y de repente juntaron a mucha gente. Pero sin embargo, murió y la gente quedaron dispersados. Hubo siempre así, de repente se pintaba como Cristo. Mucha gente, en toda la historia. Y esto continúa hasta ahora. Sigue hasta ahora. Y una de las características de los últimos tiempos habla de los maestros falsos, de las enseñanzas falsas. Cuando nosotros conocemos algunas sectas, hay una secta muy famosa, no sé si llamaría secta, hay una iglesia que se llama Iglesia de Unificación. No sé si escucharon hablar de Iglesia de Unificación. ¿Me escucharon hablar? Es una iglesia muy famosa. Acá lo conoce por secta Mun. Conocida como secta Mun. Bueno, sí. este es un paisano mío, que ahora ya falleció ya. Él era presbítero de la iglesia presbiteriana, es decir, que pertenecía a nuestra iglesia. El hombre oraba mucho, y el tipo era muy famoso como un líder de la iglesia, muy fiel, muy trabajador, muy servidor, oraba mucho. Y de repente él oraba y estaba un niño que estaba enfermo, y él ora y se cura al niño. Entonces la gente comienza a buscarle a él, y entonces él también ora, hace oración, y ocurren milagros, curan a los enfermos. Y un día él ya no viene más a la iglesia, y ya se queda en su casa y recibe a la gente en su casa. Ora, recibe a la gente y comienza a predicar también. Pero el problema de su predicación decía: bueno, yo soy ungido especial de Dios, yo soy llamado especial de Dios. Él predica de esa manera. Y yo no necesito más la Biblia, porque yo hablo directamente con Dios. Dios me habla. Y ustedes van a escuchar por ahí muchos predicadores que muy fácilmente dicen: Dios me habló. Dios me habló. Mucho cuidado con lo que dice que Dios le habló, porque todo lo que Dios quiere revelar en forma especial está escrito todo aquí. Y más que esto no hay, y menos tampoco. Pero a nosotros nos encanta alguien que tenga poder, alguien que pueda curar, alguien pueda hacer cosas milagrosas. Ustedes saben que hay también iglesias satánicas. Hay iglesias satánicas y usan la Biblia, pero leen todo al revés. Y hay su pastor también. Y nosotros creemos que ahí uno entra y ahí hace sacrificio de niños, cosas así, pero no, es normal. Parece que todo está bien. Y en la iglesia, no sé si realmente sería tradición de la iglesia, pero la iglesia romana católica aquí en Latinoamérica hay un santo que nosotros llamamos San la Muerte, especialmente por México y compañía. Pero eso no tiene nada que ver con la Biblia. Pero a la gente le gusta, le sigue. Y el líder de la iglesia, que es presbítero de la iglesia, comienza a predicar y dice que él habla directamente con Dios y le dice: hermanos, ahora Dios me está diciendo que tiene que hacer tal cosa.
Entonces la gente obedecía. Y así comenzó a crecer creció tan grande su comunidad, que en la época de Unión Soviética él tenía poder, él tenía un vínculo directo de ir a hablar con el primer ministro, el premier de Unión Soviética. En la época donde Corea del Norte y Sur no tenía relacionamiento, él hablaba directamente con el premier del norcoreano. Y él vino en Paraguay en la época de la dictadura, que el máximo presidente, y él venía, hablaba con él y pescaba con él. Y por eso compró un terreno tan grande como el tamaño de un departamento de un país. ¿Y qué decía él? Que el Señor Jesús, que envió Dios, él hizo muchas cosas, pero no completó su obra. Le faltó algo. Vino, murió por nosotros, todo, pero algo le faltó. Entonces, Dios Padre, como no completó, manda de nuevo al Hijo Dios. ¿Y a dónde manda ahora? Antes mandó a Israel y ahora mandó a Corea. Ahora viene como un coreano. Mira eso, ¿no? Y que vino, nació en Corea y dice que vino a completar su misión porque tenía que formar la familia sagrada. Él se casó y tuvo muchos hijos. Hoy el quinto hijo es su heredero. Yo tuve encuentro con el quinto hijo. Tiene banco, tiene universidad, tiene muchas empresas, multimillonarios. ¿Por qué le cuento todo eso? Es increíble que mucha gente, no crean que gente tonta le siga a este hombre. Le cree como Cristo. Le sigue a él. Y él una vez ordenó para casar 3,000 parejas en casamiento. Llamó bueno, vos con ella con él y 3,000 parejas en un estadio y hizo el casamiento. Porque formar la familia es la misión de Dios en la tierra. Don Venancio, hermano Venancio, vos si fueses joven, soltero, y de repente alguien te dice, vos tenés que casar con esa hermana. ¿Te casás porque es la voluntad de Dios? ¿Te casarías? No. Porque sí es voluntad de Dios. Creo que sí. Dios no dice eso. Dios no dice así. Pero muchísima gente se sometieron a su enseñanza. Y así también continúa esa historia. Siempre continúa la misma historia. Parece una cosa increíble, pero la gente cae tan fácilmente. Y son gente de mucho estudio, de mucha inteligencia. Y muchas veces no entiendo. Yo tengo un amigo que fue asesor jurídico de la gobernación de Alto Paraná de Paraguay. Y él fue mi compañero de estudio, muy amigo mío. Nuestros hijos son muy amigos. Y él un día me llama, yo cuando vine de Corea me llama, y me solía llamar por mi nombre, pero un día me llama hermano, me dice, y qué raro que me diga alguien, porque siempre nosotros tuteamos, hablamos así por nombre, y me dice, hermano, y me dice, yo soy ahora tu hermano, siempre fuiste mi hermano. No, ahora soy hermano de sangre contigo. ¿Qué sangre? Yo soy ahora creyente, yo soy cristiano. Qué alegría para mí, un amigo que haya convertido en cristiano. Bienvenido seas, hermano, con mil gusto. Y vino junto a mí, tomamos café y me dice, ¿sabe qué? Mi nombre es Jim Cook, entonces me llama Jim, porque es más fácil Jim. Entonces me dice Jim, hermano Jim, ahora todas las cosas me van a salir bien. ¿Por qué? Y sí, porque yo aceptaste a Cristo, entonces te va a salir todo bien, Dios te va a bendecir. No, yo hice pacto con Dios. Así como hizo el pueblo de Israel, hizo pacto con Dios. ¿Y cómo hiciste ese pacto? Yo hablé, hice un compromiso con Dios y le dije que me dé bendición y que yo hice un compromiso con Él firmando un documento de pagaré por tantos millones. Y voy a ir pagando así por cuota todos los meses un poquitito y voy a cumplir mi promesa
y como ya hice con Dios el contrato, entonces me va a salir todo bien. Vos no sos abogado, vos no sos asesor de la gobernación. Puede ser que vos seas tan estúpido así, le digo. No, vos estás menospreciando el pacto con Dios. En la Biblia habla del pacto. ¿Y quién te dijo así? Y el pastor de la iglesia. Y dice, no debe ser pastor. Y un día me invita a su iglesia y me voy a una iglesia gigante de mucha gente. Todo el mundo está ahí cantando, alabando y aparentemente parece una iglesia normal. Y de repente hay pastor, hay otro que está sobre el pastor que es apóstol y qué sé. Y un día le pide para que todos los hermanos traigan las llaves de su casa o llaves de cualquier cosa que él va a bendecir. Entonces todo el mundo trae las llaves de su casa, de su caja fuerte, se forman fila, así el pastor acá está, y se forman fila, viene de a uno, pero coincidentemente donde el pastor va a bendecir, tiene la caja de ofrenda a los costados. Y con un sobre le bendice. Hermana Norma se está riendo. Yo fui a una iglesia casi parecida. Cuando yo vi, porque viste que me gustaba leer, me gusta leer la Biblia así en parte, la voy leyendo así. Y bueno, y justo yo había leído esa parte en la que decía Dios que no se entere tu mano derecha lo que da tu mano izquierda. Hay una parte así en la que dice la Biblia. Y entonces cuando yo voy a la iglesia entro todo, porque yo lo escuché por la radio, entro todo contenta, dije bueno, es de bendición seguro. Y entonces cuando empiezan a hacer, todos hacen una fila, de acá los que van a dar 100, 200, primero creo que era de 1000 pesos, de 1 peso, 2 pesos, y después llegó a 500, después a 1000. Y entonces se me vino a mí y dije, no, que no se tiene que enterar que esto. Entonces digo, si yo voy a hacer la fila donde voy a dar tanto, se va a enterar el otro. Entonces esto no es de Dios. Agarré, me salí, me voy, dije, esto no es para mí, me voy. Me fui. Y por eso que ahora que usted dice... No, yo estoy contando algo que todo el mundo sabe. Sí. Y es una de las iglesias más florecientes, más que crece. Acá yo digo que seguro es la iglesia donde yo fui porque tiene por todo y es una iglesia grande. También escuchó, no sé si eran las llaves, pero total que es el que te ponen un manto. O se van a Jerusalén y traen el agüita y te la dan en una botellita y pues bueno, tiene así como dice usted seguro, yo digo que también tienen donde ponen las ofrendas y es un montón de cosas. De lo que Dios me ha librado, decía Dios, porque eso no es de Dios, no está escrito en la Biblia. Yo digo, no está escrito en la Biblia porque yo la leo y no puedo, no, entonces no fui, no, nunca más fui. Yo oraba, le pedía mucho a Diosito hasta que después ya me empecé a congregar con las hermanitas en la iglesia de acá de Agaces. Ahí empecé y tampoco no me gustaba porque el pastor cuando hablaba de política y después decía, ahora se van a enojar, ¿no? De repente ahorita ya se van a ir como ya muchos se han ido. Entonces yo decía, ¿me voy o no me voy? Y acá decía yo, pero yo en mi pensamiento decía, bueno, decía yo, Dios, donde están 2 o más en tu nombre, bueno, tú estás aquí y de repente no todos piensan lo mismo como está pensando esta persona que dice que empieza a hablar y no trata de ¿cómo se llama?, de ser, ¿no? Porque de repente uno es de un partido, el otro del partido y no podemos nosotros decir que tú tienes que ser de este porque yo soy de este, ¿no? Y entonces, bueno, yo agarré y decía, bueno, me seguí quedando, y entonces, pero yo seguí orando siempre, yo siempre oraba, decía, Señor, yo hago tu voluntad y si tú me llevas al lugar donde tú quieras que ir, yo me iré. Pero el problema que mi amigo realmente hizo el pacto y él fue nombrado como asesor del gobierno central y se le aumentó su salario casi como 10 veces y realmente se enriqueció y consiguió una casa de las mejores áreas de Itaipú. Sí. Y entonces dice, me llama por teléfono y me dice, hermano Jim, ¿viste que el pacto se cumple? Sí. El pacto se cumple. Entonces, mis queridos hermanos, lo que tenemos que tener mucho cuidado, que nuestro enemigo, a veces esa mentira, de repente se cumple, se hace real. Inclusive en la iglesia satánica también hay milagros. Sí. Y muchas veces nosotros, cuando buscamos la comunión con Dios o buscamos una verdadera iglesia, no tenemos que tener como base de medida
las cosas que ocurren, los fenómenos o los milagros, sino tiene que ser la palabra del Señor. Pero en este caso nosotros estamos viendo la puerta de las ovejas, donde está Jesucristo. Tiene que ser glorificado Señor Jesucristo y tiene que ser bajo la enseñanza de Jesucristo. Y si no hay otra cosa más objetiva para que nosotros podamos saber lo verdadero y lo falso, porque apóstol Pablo le escribe a su discípulo, al pastor Timoteo, le dice que la palabra de Dios, o la Biblia, la escritura, es inspirada por Dios para redarguir, para que nosotros conozcamos la verdad y para que nosotros seamos perfectos ante Dios, a fin de hacer las buenas obras, dice. Entonces, todas las cosas, la base, el canon de medida de la cosa que está bien o mal, o verdadero o falso, es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, como Él físicamente no está, nos dejó su palabra y nos envió su Espíritu, el Espíritu Santo. Y hoy nosotros vemos, acabamos de leer Juan capítulo 10, en el versículo 10 dice: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Y esto muchas veces nosotros queremos entender, tener vida y tener vida en abundancia. Siempre nosotros queremos entender, porque nosotros así queremos entender, la abundancia material. Y aquí el Señor está hablando de abundancia en todos los sentidos. Porque si fuese solamente en la cosa material, el mismo Señor Jesucristo habrá fracasado, porque Él nunca fue rico. Y todos los discípulos suyos también no fueron nunca ricos. Todos murieron en el nombre de Jesús por evangelio. Único que murió viejo de enfermedad fue Juan. El resto de los discípulos murieron de alguna manera, fueron matados, pero le mataron. Y en Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros no teníamos ninguna esperanza. Nosotros éramos muertos, así como la palabra de Dios dice. Somos muertos porque nuestro espíritu ha muerto. Tenemos nosotros el resto, tenemos nuestra mente, tenemos nuestra voluntad, tenemos nuestro sentimiento, pero la base es que lo que nosotros somos imagen de Dios, porque la espiritualidad nuestra, porque el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, es decir, el Espíritu de Jesucristo, su palabra en nosotros, entonces nosotros somos salvos. Mediante nuestra fe y la gracia de Dios nos hizo salvos. Y entonces no hay otro camino, solamente la puerta de ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de abundancia, entonces entendemos que la salvación, muchos de los hermanos lastimosamente hoy, más todavía en el siglo XXI, cuando nosotros creemos a Jesucristo y aceptamos a Jesucristo, nos quedamos ahí, somos salvos realmente, tenemos la vida, pero no como nuestro Señor quiere, porque la promesa de Dios, o la promesa de Jesús, es tener vida en abundancia. Vida en abundancia. La vida abundante es necesario porque nosotros tenemos, nuestro objetivo de salvación no es solamente ser salvo y ir al reino de Dios. No es ahí todo. Porque si ese nomás fue nuestro objetivo, o sea, el objetivo de Cristo, que nosotros seamos salvos, entonces si somos salvos, ya no vamos al reino de Dios. ¿Por qué no quedamos aquí en la tierra? ¿Por qué estamos en la tierra? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Para recibir la vida en abundancia, a fin de compartir esa vida. Nosotros tenemos que compartir esa vida. En el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla mucho de parábolas, inclusive habla de las visiones. Estamos nosotros en los cultos matutinos con el texto de Zacarías, y Zacarías es un profeta que vio visiones de Dios, 8 visiones. Ahora nosotros estamos tocando la quinta visión, y muestra que
hay un candelabro con 7 luces, 7 velas, y que tiene que iluminar, y son alimentados aceite por 2 olivos, que significa los ungidos de Dios. Por supuesto que en esa época del Antiguo Testamento era Zorobabel y Josué, que era el sumo sacerdote, pero en definitiva, ¿quién es nuestro olivo? ¿Quién nos da el aceite para que nosotros podamos iluminar? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es el aceite? El aceite es su espíritu con su palabra, Cuando vemos Juan capítulo 1 versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia del Espíritu de Dios y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La Biblia siempre habla de Jesucristo. Cuando comienza a resplandecer un hombre, una persona, no Jesucristo, entonces comenzamos, es decir, que ya estamos iniciando con problemas. La iglesia es de Cristo. Nosotros representamos su cuerpo y por eso yo en mi lugar fui llamado para predicar su palabra, para orar por ustedes. Y eso no porque yo sea Cristo, porque a mí me tocó ese papel. Es el talento y don que Dios me dio y me estoy dedicando. Y con eso no quiere decir que yo tenga que ser Cristo. Y muchas veces nosotros queremos ocupar el lugar de Cristo. Y cuando comenzamos a ocupar el lugar de Cristo, entonces estamos ocupando el lugar de ídolo. Porque ese lugar solamente puede ocupar nuestro Señor Jesús. Volviendo a Juan capítulo 1, 17, dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos objetivamente la verdad de Dios. Nadie puede discutir con esto. De repente, en nuestro entendimiento o nuestro sentimiento, nosotros pensamos que esto es lo verdadero hoy, pero después nos damos cuenta que nos equivocamos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos distinguir el que vino a robar, hurtar y matar o que vino de Cristo? ¿Cómo podemos distinguir? ¿Cómo este otro mundo aparezca y nos diga tantas cosas bárbaras y cómo nosotros podemos saber si se trata de un ladrón? ¿Cómo podemos saber? Solamente la palabra del Señor. Por eso insistimos mucho que leamos la palabra del Señor. Pero hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que entender, que la palabra de Dios, que está escrito en la Biblia, en castellano, que dice palabra, cuando nosotros buscamos lo que son seminaristas, lo que son estudiosos de teología, estudian con el idioma original. Y la misma palabra amor en griego, como está todo traducido en amor, pero nosotros si buscamos en griego, el amor se distingue con la palabra amor. Por ejemplo, hay amor de Dios con nosotros, agape. Hay amor entre los hermanos. Hay amor entre hombre y mujer, distingue perfectamente. Y también la palabra es distinguida en la Biblia. Y que nosotros decimos todo palabra. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, Juan capítulo 1, versículo 1 dice, desde el principio era todo, ¿qué dice? ¿No se acuerdan? Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en principio era verbo. Verbo. ¿Qué es verbo? ¿Qué es la palabra? De repente hay traducción así y no nos entendemos bien. Pero si nosotros buscamos en el idioma original, la palabra aparece como logos y logos fue traducido como verbo. Y otra vez esa palabra también se tradujeron en palabra, pero dice kerigma. Y otra vez se dice rema. Y cuando la palabra dice que es logos, significa objetivamente esta palabra. Y cuando dice kerigma, habla del contenido de la palabra.
Cuando dice el rema, como nosotros también tenemos la palabra del Señor, es el poder. Poder. Explicando un poquito mejor. Cuando nosotros leemos la palabra, tomamos en conocimiento esta palabra. Esta palabra que es logos, que es la palabra misma. Pero la palabra tiene un contenido. Cuando dice en el principio era Dios, era verbo y verbo con Dios. ¿Qué significa eso? Y tiene un contenido, ¿no? Desde el principio había verbo y ese verbo era con Dios y verbo era Dios. Y ese es logos. Y el logo tiene el contenido. ¿Qué es lo que qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Y nosotros tenemos nuestras inteligencias, porque Dios nos ha dado inteligencia para poder entender. Y nosotros interpretamos la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Salmo está escrito hoy para comenzar el culto. Aquí el hermano David leyó, pastor, Jehová es El Salmo 23. mi pastor. Salmo 23. ¿Qué significa Jehová es mi pastor? Jehová es realmente mi pastor. Él tiene bastón y nos está llevando con el bastón. ¿Así es nuestro Dios? No. Claro que no. Nosotros entendemos qué significa, ¿no? Porque Él nos guía. Él es nuestra guía. Nuestra guía, el responsable de nosotros, todo eso. Ese es querigma. Tenemos que nosotros entender lo que dice. ¿Por qué dijo así? ¿Por qué escribió? Salmo se escribió en un estilo literario que se llama poesía. Está escrito como poesía. Y cuando nosotros leemos libro de Evangelio, está escrito como mensaje de Evangelio. Y hay también escritura que se escribió como en estilo de cartas, de epístolas. Hay parte donde se escribió como historia. Entonces, con ese estilo literario, aunque es la palabra de Dios inspirada por Dios, pero nos dio a nosotros con nuestro idioma, nuestra forma de entender. Nosotros entendemos con el contenido, pero muchas veces nosotros los creyentes cuando entramos en la iglesia, muchos dicen que cuando entramos en la iglesia sacamos el cerebro y ponemos en la puerta, entramos y tomamos el culto y somos todos locos y al salir ponemos otra vez nuestra mente y ahí recién somos lógicos, dice. Pero no debería ser así. Tenemos que usar nuestra razón. Entonces nosotros interpretamos en qué momento, para qué objetivo se escribió y en qué estilo se escribió y nosotros entendemos qué digma. Pero no termina ahí, sino porque también habla de rema. ¿Qué es rema? Rema es la aplicación de la palabra. La aplicación de la palabra. Si nosotros esto entendemos, tenemos que aplicar en nuestra vida. Si nosotros usamos la tabla de multiplicación, que todos sabemos tabla de multiplicación, dice que los indios de la India, ellos memorizan tabla de multiplicación hasta 20. O sea que 19 por 19 tal, ellos ya saben de memoria. ¿Nosotros hasta dónde hacemos? Hasta 9, ¿no? Al 12. Al 12 también hacemos. 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36, así. Sí, es. Qué bueno, por lo visto en Perú está más avanzado que nosotros. Pero, ¿por qué le estoy comentando eso? Y de repente nosotros ponemos en una mesa y ponemos, qué sé yo, galletitas 8 y ponemos en 7 filas. Y pregunto al hermano Venancio, ¿cuántas unidades de galletitas están acá? Son 8 y 7 filas. 3 filas. 7 filas. 7 filas. Por 8. 56. Y sí, ¿cómo supiste eso? ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que era 56? Porque no multipliqué. Claro, porque tu conocimiento ahora se aplicó. Y la palabra de Dios también hay que aplicar. Y cuando nosotros ponemos la galletita 8 por 7 filas y digo, ¿cuántos son? Y bueno, yo comienzo a contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, evidentemente, mi tabla de multiplicación no me sirve. Solamente tengo en la cabeza como o que ocupa en la memoria. Sí.
Y esa capacidad de entender el contenido de la palabra de Dios, no como logos, palabra en sí está ahí, acá está el texto, pero el texto tenemos que ver nosotros el contenido y entender y aplicar en nuestra vida, hace la gracia de Dios, que nosotros decimos de otra forma, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso, si el Espíritu Santo no está con nosotros, entonces no sirve, no podemos nosotros aplicar nuestra vida. Somos apenas creyentes o somos congregantes de la iglesia, pero no practicamos la vida, no aparece en nuestra vida. Y muchos de los que no son por la puerta del Señor, por la puerta de las ovejas, muchos vienen y nos enseñan supuestamente las cosas. Pero solamente el Señor Jesucristo y su palabra y su Espíritu es la garantía de que nosotros estamos bien en una comunidad de Cristo, que Él realmente es nuestro pastor. Y nosotros tenemos una obligación muy importante y tenemos responsabilidad muy importante. Aquí también el hermano hace poco está llegando su hija. Y el Señor nos ha encargado, no solamente para nuestros hijos, en primer lugar están nuestros hijos, después están muchos que no están pudiendo ver en la oscuridad porque no tienen la luz de Dios. Y nosotros queremos regalar la Biblia nomás, así nomás la Biblia solamente van a leer, y muchos en la época de Jesús, los maestros, los fariseos, que conocían mucho de la Escritura, no le aceptaron a Jesús como Cristo. Por lo contrario, le odiaron, le crucificaron. Por eso, mis queridos hermanos, es importante que nosotros en nuestra vida tengamos siempre al único Jesucristo y su palabra con su Espíritu. Y nosotros tenemos que entrar por esa puerta. Y todo lo que entra por otras puertas son los que vienen a robar, matar y hurtar. Ese es el principio que nosotros tenemos que manejar. ¿Por qué es importante compartir esta enseñanza? Porque estamos viviendo en el tiempo final. Estamos nosotros en el tiempo final. Habla de que va a venir gran tribulación, y antes de que venga gran tribulación va a haber una época de mentiras, cosas que nos engañan, y que la gente de grandes conocedores, de mucho conocimiento, van cayendo como el tronco podrido, de hecho que estuvimos contando. Y hermana Norma se ríe, y hay doctores con título académico de las, universidades más grandes del mundo, y que están ahí. Sí. Por eso nosotros tenemos que agradecer a Dios, porque estamos con la palabra del Señor, estamos por la puerta de las ovejas que es nuestro Señor Jesucristo, porque está su Espíritu entre nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, cuando la comunidad de Cristo comienza a ser iluminado por hombres, por grandes nombres, porque doctor en teología, porque doctor de triple doctor o cuatriple doctor de teología de no sé cuánto, y ese comienza a ser la luz de nosotros, entonces tenemos que entender que estamos mal. Pero si la iglesia es siempre Jesucristo, el amor de Cristo, entonces estamos bien de salud. Y que yo bendigo en el nombre de Jesús, que aferremos solamente a Cristo, y solamente con Cristo, y con Cristo estaremos siempre asegurados. Y en ese sentido vamos a hacer una oración, vamos a reconocer, vamos a hacer una confesión de fe de que Cristo es nuestro único y suficiente Señor y Salvador, y que la semana que está comenzando, que nuestra vida sea siempre reconociendo Él es nuestro Señor, y que en nuestra vida, en nuestro vivir de todos los días, aparezca realmente así, y que su palabra sea aplicada en nuestra vida, a fin de que la palabra sea de poder. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu luz. Señor, como tu palabra dice, Señor,
tú eres nuestra única puerta. Nosotros queremos siempre transitar por tu puerta y que tú seas siempre nuestra cabeza, Señor. Señor Jesús, tú has prometido con nosotros que estarás siempre con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que tú vengas de nuevo. Entonces, Señor, sabemos que tú nos acompañas con tu Espíritu y con tu palabra. Pedimos que seamos fieles con tu palabra y esforcemos en tu palabra, que podamos realmente entender tu voluntad y sobre todo, Señor, obedecerte, Señor, con fe. Pedimos la fe, pedimos tu gracia, Señor. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tratar una base que se llama Pon tu mirada en Cristo. Nuestras alabanzas, nuestras oraciones. Gracias porque tú nos diste tu palabra y que tu Espíritu estuvo iluminando para que podamos entender y sobre todo tener esa fe de obedecimiento. Señor, ahora hemos ofrendado. Entregamos, Señor, esta ofrenda con nuestro corazón. Entregamos también con nuestra oración. Pedimos que sea respondida nuestras oraciones y que en este momento
bastante difícil, Señor, pedimos que tú estés protegiendo a todos, toda la congregación, a todos los hermanos, que estemos en el lugar de bendición, que no nos falte, Señor, para que podamos, Señor, servir con fidelidad. También oramos, Señor, por aquellos hermanos que están ausentes, los hermanos que están en sus casas por algunos motivos que no están pudiendo estar con nosotros. Pedimos la misma bendición que nosotros estamos recibiendo, Señor. Que siempre estemos en ti, Jesucristo, y siempre estemos, Señor, transitando solamente por tu puerta, Señor. Señor, gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. La bendición última. Que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de nuestro Dios Padre y la presencia y compañía del Espíritu Santo sea sobre todos nosotros que estamos inclinando nuestro rostro en señal de que vamos a obedecer solamente a ti, Jesús, en tu palabra, en tu Espíritu, que tú sea realmente nuestra cabeza y nuestro Rey y nuestro Señor, sea por los siglos de los siglos. Amén.